Me llamo Esmeralda Valle. Tengo 71 años. Soy enfermera de hospicio jubilada y todavía doblo la servilleta a la mitad antes de morder el pan tostado. Viejas costumbres, pequeños gestos de cortesía, antes me daban estabilidad. Esa mañana, hasta esos hábitos se habían desgastado. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té que ya se había enfriado, viendo cómo la luz se deslizaba por la pared donde antes colgaba un cuadro. La casa se sentía hueca, de una manera que casi se oía los armarios bostezando, los cajones raspados hasta el fondo. El olor a polvo había reemplazado al de la comida. Cuando la puerta principal crujió, pensé que era el viento que la había atrapado, pero luego escuché su voz. «Esmeralda». La voz de Cirilo todavía traía el mismo dejo ronco de la infancia, el eco de tantas discusiones nocturnas que terminaban en risas. Entró antes de que pudiera responder. Vi cómo se le tensó la cara al recorrer la habitación con la mirada al sillón que faltaba, las repisas desnudas, las facturas apiladas con cuidado junto a mi taza. «Virgen Santa», murmuró. «¿Dónde está todo?» Intenté ponerme de pie, pero las rodillas me fallaron y tuve que agarrarme del borde de la mesa. Mi hermano cruzó la cocina en 2 zancadas y me sostuvo el codo. Su chamarra olía a aire frío y a pino. «¿Por qué te estás dejando morir de hambre?», preguntó bajito. Su mirada bajó a mis muñecas, la piel floja, los huesos demasiado marcados. «¿No te caen como 80.000 pesos al mes de tu pensión?». Las palabras me golpearon como portazo. Quería decirle que era complicado, que las cosas habían cambiado, que a veces la familia se enreda entre amor y orgullo. La garganta se me cerró con todas las excusas que había ensayado. Antes de que pudiera hablar, unos tacones resonaron en el piso de madera detrás de nosotros. Los tacones de Jazmín los reconocería en cualquier parte. Mi hija apareció en el marco de la puerta, elegante y perfecta, con la blusa beige que le compré para sus entrevistas de trabajo. Me sonrió a mi hermano, con una sonrisa demasiado serena para el momento. «Yo le paso todo su dinero a mi esposo», dijo, alzando la barbilla. «Él lo administra mejor que mamá jamás pudo». Cirilo se volvió hacia ella. El silencio entre los dos se estiró, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Vi cómo se le iba el color de la cara. Dejó la chamarra en la barra y la dobló con cuidado, una manga sobre la otra, como siempre hacía antes de tocar algo frágil. «Administra», repitió en voz baja. En su tono no había enojo todavía, solo incredulidad envuelta en contención. Los ojos de Jazmín se desviaron primero. Me miró, como retándome a contradecirla. Mis manos temblaban alrededor de la taza fría. Ese fue el momento en que todo empezó a romperse la habitación. El aire, la paz chiquita que había construido con silencio. Para entender cómo llegamos ahí, tendrías que remontarte mucho antes de esa mañana, a cuando el amor y el deber todavía se sentían como la misma cosa. Después de que Cirilo se fue esa mañana, me quedé junto a la misma mesa de la cocina y dejé que la mente se me fuera para atrás, a los años en que la vida tenía ritmo, en vez de ecos. Durante 42 años trabajé en el Hospital General de Guadalajara. Turnos de noche, rondas tempranas, emergencias de Nochebuena. Mis manos aprendieron todos los tonos del cansancio. Solía bromear diciendo que las luces del hospital me habían decolorado el pelo, pero la verdad es que me quedaba, porque el trabajo callado de cuidar a los demás tenía sentido cuando nada más lo tenía. Efrén me esperaba en el porche. Siempre tenía listo un termo de café y me decía: «No puedes curar a la gente toda la noche y olvidarte de curarte a ti misma». Murió hace 11 años, una mañana de octubre, antes de que yo saliera al trabajo.
Un infarto tan repentino que no solo se llevó su aliento, sino también el sonido de las risas en la casa. Todavía recuerdo el olor a pan quemado en la cocina. El crucigrámico es a medio hacer junto a su plato. Después de eso, llené el silencio con horarios. Pacientes, reportes, turnos dobles. Las enfermeras se burlaban. Tú no tomas vacaciones. Esme, tomas siestas en los pasillos. Tal vez tenían razón. Cuando sigues en movimiento, el duelo tiene que correr para alcanzarte. En casa, Jazmín era la razón por la que mantenía las luces encendidas. Tenía 20 años entonces. Estudiaba comunicación, toda energía e ideas. Me llamaba entre clases. Mamá, suenas cansada otra vez. Estoy bien. Mija, es el turno de noche. Tienes que descansar. Insistía. No se puede dar de un vaso vacío. Yo me reía. Otra vez citando esos libros de autoayuda. Su voz se suavizaba. Tal vez, pero igual me haces caso. En esos días me hacía sentir orgullosa sin siquiera intentarlo. Cada boleta, cada amigo nuevo que me presentaba, era prueba de que había hecho algo bien. Pagué la hipoteca trabajando 5 años más después de la edad de retiro. Solo para que nunca tuviera que batallar como Efrén y yo batallamos. Guadalajara fuera del hospital siempre era un recordatorio suave de que la vida todavía podía ser bonita. Los jacarandas florecían espesos de aroma cada primavera. Los vecinos dejaban pais en los porches después de las tormentas. Los domingos por la tarde, cuando caminaba a casa por el andador, el aire olía a tierra mojada y a lluvia, y pensaba armé una vida tranquila. Tal vez con eso basta. La rutina se volvió mi barandal. Despertar a las 6, café a las 6:30, oración a las 7, crucigrama antes del desayuno. Los jueves hablaba con Cirilo. Los viernes compraba flores para la tumba de Efrén. Siempre lirios blancos. La vida se achicó en cuadritos que podía tachar. La predictibilidad era su propio consuelo. Pero el problema con la paz es que adormece los instintos. Dejas de notar los cambios pequeños, el crujido de una puerta nueva, un tono distinto en la voz de tu hija. No me di cuenta entonces, pero la misma devoción que me hacía buena enfermera también me convertía en presa fácil. Creía que cuidar curaba todo. Cuando Jazmín me llamó años después, llorando porque Quintín había perdido un contrato, no lo pensé. Solo dije vengan a casa. Se sintió natural. Como contestar la luz de llamada de un paciente sin preguntar qué necesitaba. Ese hábito, el instinto de arreglar, de calmar, de ofrecer, había salvado vidas por décadas. Pero en asuntos de familia, fue el principio de algo completamente distinto. La rutina siempre me había mantenido a salvo. Hasta que dejó de hacerlo. Jazmín conoció a Quintín en una conferencia de mercadotecnia en Monterrey. Me llamó esa noche, con la voz brillante como no la había oído en años. «Mamá, no te imaginas a este hombre», dijo. «Es brillante. Consulta para la mitad de las empresas de allá. Todos le hacen caso cuando habla». Su entusiasmo me sacó una sonrisa. «¿Y qué hace exactamente?» «Conecta empresas», dijo vagamente. «Les ayuda a reposicionarse. Arma alianzas». Sonaba a frase hecha con aire. ¿Pero ella estaba tan segura? La dejé hablar de su sonrisa, de sus planes, de sus ideas de éxito. Al colgar, ya lo llamaba alguien especial. La primera vez que lo vi, llegó a Guadalajara con un traje azul marino que parecía demasiado abrigador para la primavera tapatía. Su colonia llenó el marco de la puerta antes que él. Algo caro y calculado. «Señora Valle», dijo, extendiendo una mano firme. «Tanto he oído de usted». Su voz era baja, suave, de las que llenan un cuarto antes de que sepas qué dicen. «Tú debes ser Quintín».
respondí. Su palma era cálida, pero sus ojos evaluaban, como midiendo el espacio que ocuparía en nuestras vidas. Jazmín rondaba cerca de él, radiante de orgullo. «¿No es maravilloso?», dijo. «Me está enseñando sobre portafolios de inversión». Sonreí, aunque un desasosiego sutil se me coló bajo las costillas. «Creí que no te gustaban los números. Me gusta aprender», dijo rápido, lanzándole una mirada que buscaba aprobación. Durante la cena, Quintín habló con facilidad de estrategias de crecimiento, relaciones con clientes, historias de éxito. Cada frase pulida. Cuando elogió mi cocina, la llamó sazonada con eficiencia. La frase me dio ganas de reír y de estremecerme al mismo tiempo. Más tarde, al acompañarlos a la puerta, se volvió y dijo: «Su hija es extraordinaria. Señora Valle, solo necesita que alguien amplifique su potencial». Esa palabra amplificar se me quedó mucho después de que se fueron. En meses, Jazmín me dijo que se casarían. «Es todo lo que papá hubiera querido para mí», dijo, con ojos brillantes. «Me hace sentir segura». Segura. Recordé la bondad callada de Efrén. Cómo siempre arreglaba las cosas antes de que yo pidiera. La seguridad de Quintín era distinta. Ruidosa, ensayada, como discurso escrito para aplausos. La boda fue sencilla pero elegante. En un patio jalisciense con sillas blancas y guirnaldas de bugambilia. El aire olía a tierra y a rosas. Pagué la mitad con mis ahorros, aunque Jazmín dijo que podían solos. «Quiero aportar», le dije. «Es tradición». Quintín me besó la mejilla. «Es usted demasiado generosa», dijo. Y luego bajito: «Haremos que valga la pena». Fue una frase rara, pero la dejé pasar durante la ceremonia. Cuando intercambiaron votos, su tono fue firme pero distante, como recitando un compromiso de negocios. Aún así, Jazmín lucía radiante, y me dije que con eso bastaba. Después, mientras los invitados brindaban, una vieja amiga del hospital se inclinó hacia mí. «Guapo», susurró, «y seguro de sí. Tu Jazmín está en buenas manos». Asentí, sonriendo porque era más fácil que explicar el nudo chiquito que se me formaba en el estómago. Todos decían: «Él la cuidará», y yo quería creerlo. Cuando se fueron esa noche, las luces traseras rojas contra la oscuridad de Guadalajara, me quedé junto a la reja, oyendo los grillos. La casa detrás de mí se sentía más grande de lo normal. Las habitaciones demasiado quietas. Me tomaría años aprender qué significaba cuidar en el idioma de Quintín. ¿Y quién pagaría el precio? Fue una tarde húmeda de finales de agosto cuando Jazmín llamó. Su voz se quebró antes de terminar la primera frase. «Mamá, estamos en problemas». Apagué la estufa y pegué el teléfono a la oreja. «¿Qué pasó?» «Es el contrato de Quintín», dijo, tratando de estabilizar el tono. La empresa retiró el financiamiento. Ha estado peleando por mantener el trato, pero lo despidieron. Escuché la voz de Quintín al fondo, baja y cortante. Luego Jazmín otra vez, más suave. «Estamos atrasados con la renta. Solo hasta que resolvamos. Podemos quedarnos contigo unos meses nada más». No lo dudé. «Claro, vengan a casa». Su alivio salió en un sollozo. «Te prometo que no será mucho». Cuando colgué, la cocina se sintió extrañamente más luminosa, como si algo importante estuviera por regresar. Durante años había imaginado la casa llena otra vez risas, comidas compartidas, pasos de alguien más en el piso de madera. Esa tarde sacudí el polvo de la habitación de huéspedes, aunque al final les di la recámara principal. «Son jóvenes», les dije cuando llegaron. «Necesitan el espacio». Jazmín me abrazó fuerte. «Mamá, no debiste. Te lo vamos a compensar». Quintín sonrió apenas, cargando cajas. «Es usted una santa».
Señora Valle, esto no durará. Le creí. La primera semana pasó suave. Quintín pasaba horas en su laptop, tomando llamadas en la sala. Jazmín me ayudaba a cocinar, riéndose mientras picaba cebolla. Se siente como cuando estaba en la universidad, dijo, rozándome el brazo. Solo que ahora sí puedo ayudar. Sonreí, aunque la forma en que dijo ayudar me inquietó, como si ya estuviera probando su lugar en la casa. Unas noches después, Cirilo llamó desde Monterrey. ¿Segura de este arreglo? Esme. Su voz era cautelosa, como cuando éramos niños y me pillaba perdonando demasiado fácil. Es mi familia, dije. Necesitan un techo. Suspiró. Ese hombre no suena firme. No los dejes convertirte en red de seguridad para cada mala decisión. Solo necesitan tiempo. Insistí. Son buena gente. Eso espero, dijo bajito. Mantén tus cuentas separadas. Por favor. Prometí que sí, aunque el aviso me dolió. Se sentía injusto sospechar de la bondad. Para el segundo mes, Jazmín empezó a llamar a la casa nuestro lugar. Al principio pensé que era un desliz. Luego comenzó a mover cositas la foto enmarcada de Fren. Pasó a un estante lateral. La mesa del comedor se acercó a la ventana. Más luz, explicó. Se siente más fresco. Quintín la elogió. Tienes ojo para el diseño, dijo, sorbiendo su café. Deberías abrir un negocio. Ella sonrió radiante. Y yo no dije nada. Una mañana regresé del mercado y los encontré sentados a la mesa con papeles desparramados, facturas, ofertas de trabajo, notas a mano. Jazmín alzó la vista rápido. Estamos organizando todo. Quintín dice que necesitamos reestructurar el presupuesto. Quintín añadió con suavidad. Solo hasta que vuelva Tata a estar de pie. La eficiencia importa, incluso en casa. Era la misma palabra que había usado para mi cocina eficiente. Esta vez cayó distinto. Esa noche los oí hablar en su cuarto. La voz de Jazmín sonaba tensa. Ella quiere ayudar, dijo. Quintín respondió demasiado bajo para entender, pero capté el tono impaciencia, de la que no deja lugar a discusión. Cuando puse la mesa para el desayuno al día siguiente, Jazmín entró con uno de mis delantales. Mamá, descansa tú. Yo me encargo del desayuno hoy. Fue algo pequeño, pero cambió el aire. Se movía por la cocina como si le perteneciera. Con voz alegre y mandona. Quintín leía el periódico a su lado, asintiendo como si el espacio ya fuera de los dos. Me quedé callada, viéndolos llenar la fitía habitación que había mantenido vacía tanto tiempo. Se sentía bien, me dije, tener familia cerca otra vez. Pero cuando Jazmín me pasó el plato, sonriendo demasiado brillante, me di cuenta de que ya era la visita. Empezó durante el desayuno hot cakes, miel y esa luz matinal que hacía la cocina más chiquita de lo que era. Quintín había estado inusualmente callado, scrolleando algo en su celular mientras Jazmín tarareaba lavando trastes. Cuando habló al fin, su tono era casual, casi tierno. Esme, dijo solo él, y Cirilo me decían así. Hemos estado revisando los gastos, y creo que puedo ayudarte a manejarlo mejor. Alcé la vista del plato. ¿Manejar qué? Sonrió, paciente pero ensayado. Tus cuentas, las facturas, el mandado, todo. Tienes ingreso fijo, pero he notado que los pagos vienen de distintos lados. Es ineficiente. Jazmín se volvió, secándose las manos en una servilleta. Mamá, solo quiere facilitarte las cosas. Es muy bueno con los presupuestos. No tendrías que preocuparte por nada. Reí suave. He pagado cuentas más de 40 años. Mi hija, creo que puedo seguirle el paso. Claro, dijo rápido. Pero Quintín quiere sentirse útil. ¿Sabes? Desde que terminó el contrato así ha estado difícil para él. Es temporal, hasta que se recupere. Su voz tembló apenas.
como cuando de niña pedía permiso. Quintín se inclinó, codos en la mesa. Es solo eficiencia. Si yo me encargo del día a día, tú puedes disfrutar el retiro. Piénsalo como delegar, no como perder control. Estudié su cara. Todo en él era controlado, la postura, el tono, hasta la sonrisa. No había ni pizca de calidez. Pero desde afuera parecía convincente. No sé. Dije, se me hace raro darle mi tarjeta, ¿eres alguien más? Alguien más, dijo Jazmín bajito. Mamá, es familia. Mi esposo. Confías en mí, ¿verdad? Sus palabras pegaron más fuerte de lo que quiso. La confianza no era la cuestión. Era el costo. La miré, la hija que crié sola. La niña que me traía flores silvestres después de cada turno. Sus ojos suplicaban ahora, llenos de preocupación y algo más esperanza. Tal vez... o culpa. Está bien, murmuré. ¿Sí ayuda? Jazmín soltó el aire aliviada. Quintín estiró la mano con gesto de gratitud fingida. No te arrepentirás, señora Valle. Me aseguraré de que cada peso vaya a donde debe. Cada centavo, corregí por costumbre. Y él soltó una risita. Fui por mi bolsa al pasillo. El cuero gastado por años de uso. La tarjeta de débito estaba entre la credencial de la biblioteca y una foto de Jazmín en su graduación. La sostuve un segundo de más antes de deslizarla hacia él. No la tomó de inmediato. Me miró fijo. El nip dudé. Los números se sentían privados, como llave a algo sagrado. Pero Jazmín miraba, sonriendo entre ansiedad. «Es el cumpleaños de tu papá», dije al fin. «Perfecto», respondió Quintín, guardándola en su cartera con un movimiento demasiado fluido para ser nuevo. Luego se levantó y, quizá para suavizar el momento, se agachó y me abrazó. Sus brazos eran fuertes, pesados, del tipo de abrazo que se siente más como sello que consuelo. «Hiciste lo correcto», dijo junto a mi oído. «Yo mantendré todo en orden». Cuando se apartó, capté un destello de triunfo en sus ojos, pequeño pero inconfundible. Jazmín no lo vio. Ya estaba recogiendo los platos, tarareando otra vez, como si la paz hubiera vuelto. Esa tarde me quedé en la sala fingiendo leer, mientras Quintín hacía una serie de llamadas. Capté fragmentos: transferencia, saldo, ajuste. Cada uno caía como eco leve contra mis costillas. Entró después con la misma sonrisa cuidadosa. «Todo listo», dijo. «Facturas organizadas, fondos optimizados. Oficialmente, sin estrés». Le agradecí. Asintió, satisfecho. Y salió. La casa se sintió extrañamente callada después. Demasiado ordenada. Demasiado manejada. Fue la primera vez que noté que su sonrisa nunca llegaba a los ojos. Y lo fácil que era confundir control con cariño. Empezó despacito. Las bolsas del mandado se aligeraron, aunque los tickets crecían. Quintín decía que todo subía de precio. Hay que adaptarse. «Esme», explicó una mañana mientras descargaba un pan chico. Un cartón de leche, un paquete de muslos de pollo. Nada de desperdicio. Jazmín asintió desde el otro lado de la isla. Tono suave pero firme. «Tiene razón. Mamá, no podemos gastar como antes. Eso se llama disciplina». Quise protestar, recordarles que mi pensión no había cambiado, que 80.000 pesos seguían cayendo cada mes. Pero esa tarjeta, mi tarjeta, ya no era mía. Tragué la inquietud y dije, «Tienes razón, mija. Ahorrar poquito nunca le hace daño a nadie». La primera semana fueron cositas: menos mantequilla, menos verduras frescas, café más barato. La segunda, Quintín cambió mi avena favorita por la genérica. «Sabe igual», dijo con una sonrisa que no invitaba a réplica. Jazmín empezó a usar frases que nunca había usado. «Optimización, reinicio financiero, flujo del hogar», las decía como evangelio. Cuando dudaba,
Sonreía como si yo fuera paciente terca que rechaza su medicina. Solo te estamos ayudando a manejar mejor, decía. Me dije que lo hacía con buena intención. Siempre lo había hecho. Pero luego empezaron las entregas. Cajas bien apiladas. Papel café abierto para revelar blusas de seda. Frascos de perfume. Zapatos de piel. Cada paquete traía el nombre de Jazmín o la dirección de la empresa de Quintín. Una tarde, mientras bajaba la ropa sucia por el pasillo, la vi abriendo una caja brillante con un par de tacones rojos. ¡Qué bonitos!, dije. Alzó la vista, sobresaltada. Estos estaban en liquidación, prácticamente regalados. Quintín apareció detrás, rodeándola con un brazo por la cintura. La imagen importa. Esme me está ayudando con unas comidas de negocios. Hay que verse el parte. Claro, murmuré, aunque un escalofrío me subió por la nuca. Más tarde vi el ticket medio escondido bajo una revista. 3.800 pesos. Lo doblé sin decir palabra y lo guardé en el bolsillo del delantal. Esa noche lo tiré. Era más fácil no saber. En la cena, las porciones se achicaron. Un muslo de pollo partido en 3. Arroz estirado en el plato como arena. No tengo mucha hambre esta noche, dije. ¡Qué bueno!, respondió Jazmín alegre. Menos sal, menos azúcar. Es sano. Quintín alzó su copa de vino. Estamos formando buenos hábitos, asentí, sonriendo, aunque el hambre me punzaba bajo las costillas. Cuando mi medicina para la presión se agotó, conté las pastillas 2 veces antes de tomar una. Luego empecé a saltarme días. Está bien, me dije. Llevo años tomándolas. Mi cuerpo se adaptará. Pero cada dosis saltada me dejaba la cabeza ligera. La vista nublada al agacharme. Lo oculté bien, apoyándome en la barra hasta que pasaba el mareo. Una tarde, sentada en el porche, Jazmín se unió con un vaso de agua con gas. El jazmín olía dulce en el aire que se enfriaba. Apoyó la cabeza en mi hombro. Estás mucho mejor. Mamá, más tranquila. Ya no te preocupas tanto por las cuentas. Logré una risa débil. Sí, mija, más tranquila. Quintín la llamó desde adentro para revisar un pedido en línea. Me apretó la mano antes de irse. ¿Ves? Todo fluye suave. Cuando la puerta se cerró, miré mis dedos temblorosos. Suave, había dicho. Todo fluía suave. Menos yo. Esa noche saqué mi frasco de pastillas y lo agité. Quedaban 4. Lo guardé en el estante. Mañana, me dije. Mañana tomaré una. La primera vez que Quintín mencionó la contraseña. Sonó tan razonable que casi le agradecí. Esme, noté algo raro, dijo una mañana, parado junto a la barra con su taza de café. Tu banca en línea mandó una alerta de seguridad. Seguro fue phishing. Cambié la contraseña por precaución. Me detuve a media revoluta de té. ¿La cambiaste?, asintió, tocando su celular. Sí. Activé verificación en 2 pasos. Es más seguro. No tienes que preocuparte por hackers. Intenté sonar calmada. Entonces, dime la nueva para apuntarla. No hace falta, dijo ligero. Solo te confundirías con tantos números. Yo me encargo de transferencias y estados de cuenta. Te paso reporte cada mes. Te lo prometo. Jazmín, sentada a la mesa en bata, sonrió. Solo te está protegiendo. Mamá, tú siempre dices que Internet te confunde. No respondí. Las palabras protegiendo cayeron hondo, un poco pesadas para levantar. Esa misma semana, Quintín empezó a cerrar el pantry con candado. Fue un cambio callado, presentado con la misma calma ensayada. Noté que faltaban cosas, explicó. Botanas, productos secos. Si no lo controlamos, se acaba antes de quincena. ¿Quincena?, repetí bajito. ¿De quién mi pensión cae el mismo día cada mes?
Miró su celular. Exacto. Por eso te ayudo a que rinda. Jazmín puso su mano sobre la mía, ojos brillantes de preocupación. Mamá, no lo tomes a mal. Quintín es organizado. ¿Te acuerdas cómo etiquetabas los gabinetes de medicinas en el hospital igualito? Sonreí porque era más fácil que discutir. Esa noche, al abrir la puerta del pantry encontré un candadito en vez de jalador. Me dije que era temporal. Una etapa, pero las cositas seguían cambiando. La puerta de mi cuarto dejó de cerrar bien después de que Quintín arregló la bisagra floja. Quedaba entreabierta, lo justo para que se colaran todos los sonidos del pasillo. Conversaciones, pasos, mi propia respiración. De vuelta. Empecé a escribir notas en un cuadernito que guardaba dentro de la funda de la almohada. Al principio eran recordatorios inofensivos. Sacar ropa, llamar a Estela. Luego un día escribí otra cosa. Recordar llamar al banco. Ni sabía qué iba a decir, pero escribirlo se sintió desafiante. Como apretar un moretón solo para sentirse vivo. Una tarde sonó el teléfono mientras doblaba toallas. Oí que Jazmín contestó antes de que yo llegara. «Hola». «Estela», dijo alegre. «Mamá». «Está descansando. Ha estado muy cansada últimamente». «Sí. Le digo que llamaste. Entré al marco justo cuando colgó. ¿Por qué dijiste eso?» Se volvió sobresaltada porque estabas descansando. No estaba, dije. «¿Pudiste pasarme el teléfono?» Su sonrisa flaqueó. «Mamá, Estela es buena gente, pero te agota. Te pones ansiosa después de esas pláticas. Solo cuido tu paz. Esa palabra otra vez. Cuidar». Quise gritar, pero mi voz salió plana. «Por favor, la próxima vez déjame decidir a quién hablo». «Claro», dijo suave, culpa centelleando en sus ojos. «No quise molestarte. Esa tarde encontré el teléfono descolgado de su base. Cuando lo mencioné, Quintín dijo que la línea hacía ruido. Mañana lo llevo a reparar». El silencio que siguió se estiró días. Pasaba las tardes en mi cuarto, cuaderno abierto, escribiendo palabras sueltas para no olvidar lo real. Cirilo, banco, pensión, libertad. A veces pegaba la oreja a la puerta entreabierta y escuchaba sus murmullos en la cocina. Nunca entendía las palabras, solo el tono suave, paciente, razonable. Cada gesto de bondad traía candado, y cada puerta que quedaba abierta parecía llevar a ningún lado por donde yo pudiera caminar. Empezó con el sillón, el de terciopelo color vino tinto, el que Fren y yo compramos para nuestro 20º aniversario. Una mañana entré a la sala y el espacio que ocupó por décadas estaba vacío. Solo un rectángulo pálido en la alfombra, donde el sol no había tocado en años. «¿Dónde está el sillón?», pregunté. Jazmín se pintaba las uñas en la mesa del comedor. Ni me miró. «Lo vendimos. Era muy grande. El minimalismo se siente más limpio». «¿Lo vendieron?». Mi voz se quebró. Ese sillón era viejo. Me interrumpió suave. «Y necesitábamos espacio. No te preocupes, mamá». Fue lo mejor. Quintín salió de la cocina con una taza. «Es solo un mueble. Esme. El cambio es sano». Los miré. Al espacio vacío donde Fren y yo nos sentábamos noches de invierno viendo llover. No me preguntaron. Susurré. Jazmín sonrió. Sonrisa ensayada que la hacía parecer otra. «También vivimos aquí. Tú lo dijiste, somos familia. Ahora tomamos decisiones juntos». La semana siguiente desapareció la lámpara de latón del cuarto. Luego la foto de bodas enmarcada del pasillo. Cuando pregunté, Jazmín se encogió de hombros. «Estamos simplificando. Tú siempre hablas de querer las cosas simples». Quise decirle que simple no era lo mismo que borrar, pero la garganta se me apretó antes de que salieran las palabras. Una tarde intenté llamar a Cirilo.
Tardó 3 timbres en contestar. Su voz sonó alegre, preocupada. Esme, hace semanas que no sé de ti. ¿Cómo van las cosas? Bien, dije automático. Todo bien. Hubo pausa. ¿Segura suenas cansada? Es el calor. Respondí. Jazmín y Quintín ayudan en la casa. Exhaló despacio. Qué bueno. Solo... no los dejes pasarse. Va, reí débil. No te preocupes. Todo bajo control. Después de colgar me quedé en la cocina y a media luz mirando la pared vacía, donde colgaba mi foto de bodas. El espacio se sentía más frío, aunque el aire de verano era espeso y pesado. Esa noche me salté la cena. Les dije que no tenía hambre, pero la verdad era que no quedaba suficiente comida para compartir. Quintín decía que el candado del pantry era para organización. Cada noche sacaba porciones medidas cucharaditas de arroz. Unas rebanadas de pan. Demasiada sal para ti. Me recordaba cuando yo estiraba la mano por más. A la mañana siguiente me desperté mareada. Zumbaba la cabeza, el estómago retorcido. Intenté hacer té, pero mis manos temblaban tanto que la taza chocó contra la barra. ¿Mamá? La voz de Jazmín llegó desde el pasillo. ¿Estás bien? Sí. Logré, inclinada sobre la barra. La habitación se ladeó. El piso subió a encontrarme. Cuando abrí los ojos estaba tirada en el azulejo de la cocina. Jazmín estaba arrodillada a mi lado. Pánico en la voz. «Mamá, ¿qué pasó, Quintín?» Él corrió, se agachó y me tomó el pulso. «Baja de azúcar», dijo seco. «¿Desayunaste, creí?» Creí que sí. Jazmín me ayudó a sentarme, presionando un trapo húmedo en mi frente. «Me espantaste de muerte». Quintín sirvió un vaso de jugo de naranja y se lo pasó. «Toma, Esme. Te sentirás mejor en un minuto». Bebí despacio. El dulzor fuerte y ajeno en la lengua. Jazmín me frotaba la espalda, murmurando. «Tienes que cuidarte más. No podemos estar preocupados por ti así». «Lo intentaré», dije bajito, aunque algo se me retorcía por dentro. Cuando me ayudaron a la cama noté que la pared lucía desnuda. La colcha que cosió la mamá de Efrén, la que doblaba sobre la silla, ya no estaba. «¿Y la colcha?», pregunté débil. «Ah», dijo Jazmín. «La regalamos. Estaba gastada. Alguien más la aprovechará». Me besó la frente antes de apagar la luz. «Descansa». «Va». La puerta quedó entreabierta como siempre. Lo justo para dejar entrar el resplandor del pasillo. Y el sonido de ellos riendo bajito juntos. En la oscuridad miré la silla vacía, las paredes desnudas, la casa callada que ya no parecía mía. Era como si las paredes mismas se cerraran, susurrando que todo lo que alguna vez fue mío, mis cosas, mis recuerdos. Hasta mi nombre se lo estaban llevando poco a poco unas manos en las que antes confiaba. No planeaba revisar la cuenta ese día. Solo necesitaba unos pesos para mi medicina. El farmacéutico dijo que el refill costaría 34. Y sonreí pensando en los miles que caían cada mes. Caminé al cajero cerca de la parada del camión. El mismo de siempre. La máquina zumbó. La pantalla parpadeó azul. Tecleé mi tarjeta y los números que seguían siendo el cumpleaños de Efrén. Luego se detuvo mensaje de error. NIP inválido. Lo intenté otra vez. Más despacio. NIP inválido. Miré los números. El pecho apretado. Quintín debía haberlo cambiado. Había dicho algo de nueva seguridad. Presioné el botón de ayuda y elegí consulta de saldo. Segundos después, la pantalla se iluminó con números que al principio no entendí. Saldo disponible 37 pesos con 25 centavos. Parpadeé. Segura de haber leído mal. 37 pesos, no 7.000. No 8, 37. El ticket salió caliente en mi mano temblorosa. Me quedé ahí mirando mientras la brisa me jalaba la manga. Al llegar a casa encontré a Quintín en la sala, tecleando en su laptop. Jazmín estaba a su lado.
pintándose las uñas de los pies color coral pálido. «Quintín», dije, con voz más chica de lo que quise. «Algo anda mal con la cuenta». No alzó la vista. «¿Qué tan mal fui al cajero? Dice que solo quedan 37 pesos. Eso lo hizo pausar». Cerró la laptop con cuidado. «Claro, facturas e inflación. Mamá, todo cuesta más ahora, Luz. Seguro, comida. Te sorprendería lo rápido que se va». Levanté el papel. «Pero no he comprado nada en semanas. Ni sé en qué gastan». Jazmín suspiró, dejando el pincel. «Mamá, por favor no empieces. Quintín maneja las finanzas con responsabilidad. ¿Has visto los tickets del mandado?» «Sí, pero...». Dudé. «El mandado no cuesta 80.000 pesos». El tono de Quintín se agudizó. «Tampoco mantener una casa. Hemos cubierto tus gastos también. Reparaciones, suscripciones, 1000 cosas que ni notas. Pero mi dinero... Nuestro dinero», interrumpió Jazmín. «Somos familia. ¿Recuerdas?» La palabra se sintió como navaja girada despacio. «No quise. Empecé, pero ella se puso de pie. Expresión dolida. «¿Crees que te robamos? Después de todo lo que hemos hecho, después de lo que Quintín ha pasado». «No», dije rápido, garganta cerrada. «Solo quería entender a dónde fue». Quintín se recargó, brazos cruzados. «No confías en nosotros. Eso es... no es cierto», dije, negando con la cabeza. «Solo necesito pagar mi medicina. No quise... medicina». La voz de Jazmín se quebró de indignación. «Estamos batallando para llegar a fin de mes y tú preocupada por pastillas. ¿Crees que vivimos de tu dinero como parásitos?» La palabra dolió. «No», susurré. «Nunca dije eso». Dobló los brazos. «Deberías estar agradecida. Mamá, te cuidamos. No tienes que preocuparte por nada y en vez de eso nos acusas». Quintín se levantó, su sombra cortando la habitación. «Tuviste un día largo», dijo parejo. «¿Por qué no descansas? Nosotros lo resolvemos». Me ardían los ojos. No quise acusar a nadie. Solo... estaba confundida. «Entonces deja de confundirte», dijo. «Toda la vida trabajaste duro. Deja que alguien más maneje por una vez». Jazmín puso mano en su brazo. «Vamos, amor. No entiende lo complicado que está el dinero ahora». Él asintió, ya dándose la vuelta. Me quedé ahí sosteniendo el papelito delgado entre los dedos hasta que se rompió. 37 pesos con 25 centavos. Eso resumía 42 años de trabajo. «Lo siento», dije bajito. Ninguno volteó. Al ir a mi cuarto oí la voz de Jazmín detrás baja. Cansada, llena de paciencia ensayada. Ella quiere ayudar. Solo que a veces se confunde. Me senté al borde de la cama. El papel arrugado en la palma. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. «Perdón por preguntar», susurré a nadie. Y por primera vez, el silencio que siguió se sintió como refugio. El golpe llegó justo después del mediodía. Fuerte, constante, conocido. Me quedé helada junto al fregadero. La esponja se me resbaló de la mano. Jazmín estaba en la sala doblando ropa, tarareando una canción del celular. Quintín gritó: «¿Quién es?», antes de que nadie se moviera. Los golpes volvieron 3 secos, de los que no piden permiso. Jazmín fue a la puerta, ya frunciendo el ceño. «Seguro es entrega», dijo. Pero, al abrir, su voz flaqueó. «Tío Cirilo». Su nombre me pegó como agua fría. Cirilo entró antes de que ella lo bloqueara. Maleta aún en mano. Lucía igual que siempre alto, pausado. El pelo gris peinado con esa pulcritud que lo hacía parecer listo para malas noticias. Intenté llamar. Dijo: «No contestan. Vine a ver por mi cuenta». Quintín apareció del pasillo.
sonrisa demasiado ancha. Tú debes ser Cirilo. No esperábamos visitas. Ya veo, dijo Cirilo, dejando la maleta. Sus ojos barrieron la habitación, repisas vacías, paredes desnudas, polvo donde antes había muebles. Luego su mirada cayó en mí. Esme, dijo suave. ¿Qué te pasó? No me había dado cuenta cómo lucías hasta ver el shock en su cara. Mis manos temblaban. Yo... estoy bien, dije, aunque las palabras salieron como aire. Dio 2 pasos. No estás bien. Has bajado de peso. Luces. Enferma. Jazmín cruzó los brazos. Tío, por favor no exageres. Ha estado comiendo sano. Menos sal. Menos grasa. Todo supervisado. ¿Supervisado? Su voz se volvió plana. ¿Por quién? Por mí, dijo Quintín, deslizándose suave. Manejamos su dinero y sus comidas. No tiene que preocuparse por nada. Los ojos de Cirilo se aguzaron. ¿Manejan su dinero? La sonrisa de Quintín no se movió. Claro, ella me lo pidió. Soy bueno con números. Sí lo hice. Susurré. Quise ayudar. Ayudar, Cirilo me cortó. Voz subiendo. Esme. ¿Dónde está tu comida? ¿Dónde están tus muebles? Jazmín dio paso al frente. Tono dulce pero quebradizo. Tío, estás entendiendo todo mal. Simplificamos la casa. Minimalismo. Mantiene la paz. La miró como si hablara otro idioma. Paz. Aquí no hay paz. Esta casa parece saqueada. Basta, dijo Jazmín cortante. No sabes por lo que hemos pasado. Quintín perdió su contrato y mamá... Mamá está aquí, cortó Cirilo. Y parece que no ha comido en días. La mandíbula de Quintín se tensó. Cuida tu tono, señor. No, dijo Cirilo. Voz baja y firme. Tú cuida el tuyo. El aire entre ellos se espesó. Jazmín alcanzó el brazo de Quintín, susurrando algo que no alcancé. Mis rodillas flojearon. Me agarré de la barra. Cirilo lo vio y vino a sostenerme. Su mano en mi hombro se sintió real después de meses de niebla. Se volvió a Jazmín. ¿Dónde está su tarjeta bancaria? Los labios de Jazmín se abrieron. Tío, no vengas a acusarnos de... Pregunté algo. Está en la cartera de Quintín. Dije bajito. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Quintín pasó de sorpresa a fastidio. Ella me la dio voluntariamente. Cirilo se enderezó. Entonces, no te importará devolverla voluntariamente. La voz de Quintín se endureció. Esto es asunto familiar. El celular de Cirilo ya estaba en su mano. Está por volverse legal. Marcó sin apartar la vista. Aurelio, dijo al conectar. Sí. Urgente. Necesito que vengas a casa de mi hermana en Guadalajara. Abuso financiero a adulto mayor. Probable robo y negligencia. Trae tu grabadora y ven ya. Quintín dio paso al frente. Estás exagerando. Cirilo lo encaró. No, estoy intervalando. La voz de Jazmín se quebró. Tío, por favor, no es lo que parece. Parece que mi hermana se muere de hambre mientras tú traes zapatos nuevos, dijo. Ella se encogió, mirando sus tacones coral, que no había notado. Cirilo se volvió a mí. Voz suave otra vez. Esme, hoy te vienes conmigo. No te dejo aquí ni una hora más. Quintín bloqueó la puerta. No puedes simplemente... Pero Cirilo no alzó la voz. Quítate. Por un segundo largo nadie respiró. Luego Quintín se hizo a un lado. Mandíbula tensa. Puños cerrados. Cirilo tomó mi brazo con suavidad. «¡Empaca lo que importe!», susurró. «Esto lo arreglamos». Asentí, entumecida. El latido llenándome los oídos. Al caminar por el pasillo hacia mi cuarto casi vacío, Jazmín gritó detrás. Voz rota. «¡Mamá! Dile que estás bien. Dile que quieres quedarte». Me volví lo justo para mirarla así los ojos. Quise creerlo. Dije, al salir, la luz del sol fue demasiado fuerte después de tantas semanas tenues. Cirilo abrió la puerta del coche y me ayudó a entrar. A nuestras espaldas, la puerta de la casa se cerró.
No suave esta vez, como algo que termina. En el zumbido quedito del motor. Al fin exhalé. Ese fue el día que el silencio se rompió. La doctora Mireia llegó esa misma tarde bajita, ojos serenos, estetoscopio que brillaba como autoridad. Cirilo la recibió en la puerta. Alivio tensándole la quijada. «Necesita examen completo», dijo bajito. «No ha comido bien en meses». Quintín estaba detrás de Jazmín. Brazos cruzados. «No tenías que traer doctora a nuestra casa. Está bien». La doctora Mireia lo ignoró. «Señora Valle, puede sentarse cerca de la luz». Obedecí. Sus manos eran frescas y suaves, pero su cara se oscureció mientras escuchaba mi corazón. Presionaba dedos en mi muñeca. Revisaba mis encías. Dijo poco hasta que se puso de pie y miró a Cirilo. «Está desnutrida». «Gravemente. Su presión está peligrosamente inestable y deshidratada». La mano de Jazmín voló a su boca. «No puede ser», susurró. «Come todos los días». La doctora la miró plana. «Un puñado de arroz y té no es comida». Aurelio llegó poco después, abogado de Cirilo. Flaco y meticuloso, con un cuaderno de piel gastada y una grabadora que puso con cuidado en la mesa. «Empecemos desde el principio», dijo. «Cirilo dice que han estado manejando las finanzas de su suegra». Quintín se enderezó. «Sí, ella me lo pidió. Dijo que no quería el estrés de la banca en línea». «Entiendo», respondió Aurelio. «¿Cuánto tiempo tiene acceso a sus cuentas?» «Unos 14 meses», dijo Quintín, mirando a Jazmín. «Todo está documentado». Cirilo se inclinó. «Entonces, enséñame». La seguridad de Quintín titubeó. «No tenemos los papeles impresos. Entonces ábrelos», dijo Aurelio, deslizando su celular por la mesa. «Inicia sesión. Veamos juntos». Jazmín miró de uno a otro. Voz temblorosa. «Tío, por favor, no es necesario. Podemos arreglarlo en familia». Aurelio ni parpadeó. «No, es abuso financiero a adulto mayor. Y eso es delito». La palabra quedó colgando como trueno. Jazmín empezó a llorar callado. Quintín tomó su mano. Voz quebradiza. «No puedes lanzar acusaciones así». La doctora Mireia guardó su maletín con calma. «Acusaciones o no. Necesita atención médica. Ya. Si sigue así, sus órganos fallarán». Cirilo se levantó. «La llevaremos al hospital en cuanto terminemos aquí». La voz de Aurelio se suavizó al mirarme. «Señora Valle, usted trabajó toda la vida por su pensión, ¿verdad?» Asentí. 42 años de enfermera. Se volvió a Quintín. «Entonces muéstrame dónde fue cada peso». La quijada de Quintín se tensó. Facturas, mandado, reparaciones. Cirilo golpeó la mesa con la palma. «No hay comida en esta casa. No hay muebles y mi hermana se muere de hambre. ¿Quieres intentarlo otra vez?» La voz de Quintín subió. «No entienden. Estaba ayudando. Estábamos armando algo para el futuro». «¿El futuro?» La voz de Cirilo se quebró de incredulidad. «Gastaste su presente». Jazmín sollozó, cara enterrada en las manos. No quisimos lastimarla. Aurelio escribió algo en su cuaderno. «La intención no borra el robo». La habitación quedó en silencio, salvo el zumbido leve de la grabadora. La doctora Mireia puso mano en mi hombro. «Ya está a salvo, señora Valle. La vamos a poner fuerte otra vez. Por primera vez en meses». Un toque no se sintió como permiso. Se sintió como cariño. Aurelio cerró su cuaderno y asintió a Cirilo. «Necesitaremos estados de cuenta, transacciones de tarjeta y cualquier documento firmado. Todo». La voz de Quintín bajó a susurro. «Están cometiendo un error». «No», dijo Cirilo. «Tú lo cometiste. Creíste que nadie vendría a tocar». Aurelio presionó stop en la grabadora. El clic filoso como martillo. Ese sonido, el sello final de la verdad, cortó el aire. Y pensé, temblando pero clara, cada número cuenta una historia. Pero
¿Qué secretos guardan los números cuando la compasión se vuelve mentira? Aurelio desplegó los papeles en la mesa como evidencia de escena del crimen. El aire olía leve a tinta y café, pero debajo había algo más filoso sin su humillación. «Estos son los estados», dijo, ajustándose los lentes. «Cada transferencia, cada retiro». Cirilo se inclinó sobre su hombro. «¿De cuánto hablamos, Aurelio?» Volteó página. 93.000 pesos movidos en los últimos 11 meses. Todo a una cuenta etiquetada. Diseño y decoración Peak. Miró arriba. Ese negocio está registrado a nombre de Quintín Peak. La habitación se congeló. La cara de Jazmín palideció. Quintín se quedó quieto. Expresión ilegible. «Es legítimo», dijo al fin. «Una empresa que abrí. Estábamos invirtiendo. Todo en regla». «¿Invirtiendo?» Cirilo soltó. «Con su dinero». Quintín lo encaró sin pestañear. «Era temporal. Planeábamos devolverlo en cuanto entraran los contratos». Aurelio volteó otra página. «Contratos que nunca llegaron. Según estos registros». La mandíbula de Quintín se tensó. «Eso es negocio, riesgo y ganancia». Cirilo golpeó la mesa. «La hiciste pasar hambre por decoración». Jazmín se encogió al sonido. «¡Para de gritar!», susurró. «Por favor». Cirilo la apuntó. «Tú sabías». Lágrimas brotaron. No debía llegar tan lejos. Quintín dijo que era oportunidad. Dijo que con las ganancias le pagaríamos a mamá con intereses. Encontré mi voz al fin. Aunque salió chica. Dijiste que querías ayudarme. Jazmín se volvió, temblando. Sí quería, mamá. Pensé que si aguantábamos un poquito más. Un poquito más. La interrumpí. Te alimenté cuando no tenías nada. Cuando tenías miedo de aplicar a tu primer trabajo. Te llevé a cada entrevista. Pagué tu boda, tu renta, tus emergencias. Nunca te pedí que me devolvieras. Y tú... Las palabras se quebraron, filosas en la garganta. Tomaste mi paz y la llamaste ayuda. Jazmín se cubrió la cara, sollozando callado. No sabía que te dolería tanto. La voz de Cirilo cortó sus lágrimas. No quisiste saber. Esa es la diferencia. Quintín se levantó de golpe. Basta. Pueden moralizar cuanto quieran, pero sigue siendo asunto familiar. No necesitamos abogados metiendo las narices en lo nuestro. Aurelio se mantuvo sereno. Tienes razón en una cosa. Señor Pike, es asunto familiar. Lo que significa que cada peso que salió de esta cuenta sin consentimiento es robo. Las aletas de Quintín se abrieron. ¿Crees que me intimidas? No tengo que hacerlo, dijo Aurelio parejo. Los registros bancarios ya lo hicieron. Cirilo cruzó brazos. ¿Cuánto queda? Aurelio volteó a la página final. 37 pesos con 25 centavos. El número me pegó como cachetada. Cirilo maldijo bajito. Jazmín se hundió en su silla. Quintín siguió de pie, inmóvil, como negando la realidad impresa en tinta negra. Al fin susurré. Se llevaron todo. Se volvió. Tono suave pero frío. Construimos algo con eso. Una marca. No entenderías esa visión. ¿Visión? Cirilo repitió, incrédulo. Se desmayó en su propia cocina. Jazmín estiró mano hacia mí. Mamá, por favor, no me odies. Intentaba mejorar las cosas para nosotros. Para el futuro. Me aparté despacio. El futuro que imaginaste no me incluía. El silencio que siguió fue espeso, asfixiante. Quintín miró a Jazmín como queriendo que hablara, que lo defendiera, pero ella solo lloró más fuerte. El peso de los papeles demasiado para ignorar. Aurelio juntó los documentos en pila prolija. Esto basta para proceder. Fraude, explotación y malversación. Si presentamos ahora, congelamos sus bienes antes de que los mueva otra vez. La compostura de Quintín se resquebrajó por primera vez.
Se van a arrepentir, murmuró. Cirilo se puso de pie, voz como grava. No, tú te arrepentirás. Aurelio cerró su portafolio y asintió hacia mí. Señora Valle, nos encargamos. Descansé. Ya hizo suficiente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, los sololzos de jazmín llenaron la habitación bajos, rotos, humanos. Quise alcanzarla, jalarla cerca como cuando era chiquita. Pero mis manos no se movieron, porque entre esos libros y promesas, mi hija había dejado de ser la niña que crié y se había vuelto la mujer que vendió mi confianza por ambición. Y ya no sabía qué quedaba por perdonar. A la mañana siguiente, Aurelio volvió con papeles en una carpeta tan gruesa que parecía que la justicia tenía peso propio. La puso en la mesa de la cocina, la misma donde Quintín tomaba café, y la llamaba hogar. «Aquí está el plan de pago», dijo, abriendo la carpeta. «Declaración jurada completa. El total adeudado es 112.000 pesos. El pago inicia de inmediato 1.500 pesos mensuales, hasta que se liquide». Jazmín estaba sentada enfrente, ojos rojos e hinchados, Quintín de pie detrás, manos apretando el respaldo de su silla. Lucía más chico, como si las paredes se hubieran acercado. Cirilo estaba junto a la barra, brazos cruzados. «Es generoso», dijo bajito. «Demasiado. Si me preguntan». La voz de Quintín salió plana. «Nos pides firmar una confesión». Aurelio ni parpadeó. «No, pido que asuman responsabilidad. Firman hoy o presento investigación criminal a fin de semana». Jazmín soltó un sollozo bajo. «Por favor, podemos solo...» «No», interrumpió Cirilo. «Esta vez no». Quintín exhaló fuerte, como queriendo recuperar control del aire. «Esto es escandaloso. Invertíamos, no robábamos. Invertir no termina con tu suegra desmayada de hambre», respondió Aurelio. «No puedes redefinir palabras porque te incomodan». Me quedé callada un momento, manos cruzadas en el regazo. Luego hablé. «Aurelio». «¿Puedo?», asintió, retrocediendo. Me volví a Quintín. «Dices que era inversión. ¿En qué exactamente?» «Dudo. En nosotros. En un negocio que pudo sostener a todos». «¿Y cuándo pensabas decirme que yo era el capital semilla?» No dijo nada. Miré a Jazmín. «¿Y tú, mi amor, de verdad creíste que era temporal?» Secó sus ojos. Creí en él. Pensé que si confiaba lo suficiente, todo saldría. Eso pensé yo también. Dije suave. «Cuando confié en ti». Los hombros de Jazmín temblaron. «Mamá, lo siento. Podemos arreglarlo. Vendemos cosas. Buscamos trabajo. Lo que sea. Solo no lo hagas legal». La voz de Cirilo fue fría como piedra. «Ya es legal». Lo hicieron así el día que tocaron su dinero. Quintín golpeó la mesa con la palma. «Basta de teatro. Si quiere castigarnos. Bien, pero no finjan que esto es por supervivencia». Aurelio habló antes que yo. «Es por supervivencia. De ella. De su dignidad. De su derecho a decidir qué pasa con lo que ganó». Quintín rió amargo. «Dignidad. ¿Llamas dignidad arrastrar a tu hija a casa un juzgado?» Lo miré fijo. «No lo hago para castigarlos. Lo hago para sobrevivir». Me miró, atónito al silencio. Jazmín alcanzó mi muñeca sobre la mesa. «Mamá, por favor, no tienes que hacerlo. Somos familia». La voz de Cirilo fue hielo. «La familia no mata de hambre a la familia». Jazmín se volvió a él, desesperada. «Pero es mi esposo». Jalé mi mano despacio y hablé quedito. Cada palabra medida. Y yo era tu madre. Las palabras cayeron entre nosotros como último aliento. Por un largo rato nadie habló. Jazmín enterró la cara en las manos. La quijada de Quintín se apretó como moliendo lo que quedaba de su orgullo. Aurelio deslizó los papeles. Pluma encima. «¿Firmas ahora o presento el lunes?»
Ustedes deciden. Quintín dudó. Luego miró a Jazmín. Si firmamos, es admisión. Nos seguirá siempre. Debe seguirlos, dijo Cirilo. Jazmín me miró entre lágrimas. Mamá. De verdad no hay otra forma, quise alcanzarla, decirle que sí. Pero la verdad pesaba en mi pecho. Había otra forma. Dije. Se acabó el día que quitaste mi nombre de mi propia cuenta. Sus hombros cayeron. La mano de Quintín rondó la pluma. Por un latido vi al hombre que fingía ser sonrisa encantadora. Seguridad fácil. Pero se fue tan rápido como llegó. Tomó la pluma y firmó. Cuando la mano temblorosa de Jazmín siguió, sus lágrimas emborronaron la tinta. Aurelio recogió los documentos. Movimientos cuidadosos, respetuosos. Con esto basta, dijo quedito. Pagos inician el mes próximo. Cirilo exhaló, la tensión en sus hombros aflojando por primera vez en semanas. Nos aseguraremos de que se cumpla. Jazmín me miró. Voz apenas susurró. Todavía puedo llamarte... La miré, el dolor hondo pero firme. Cuando estés lista para verme como persona, no como bolsa. Volvió a llorar, pero no pude consolarla. Esta vez, no. Al salir, el eco de la puerta cerrándose fue pesado y limpio. Cirilo tocó mi hombro suave. Hiciste lo correcto. Esme. Asentí. Mis manos temblaban, pero no de miedo, solo de liberación. Afuera se oía el zumbido leve del coche de Aurelio, alejándose, cargando todo lo que al fin se había dicho en voz alta. Cuando amor y lealtad chocan, hay que aprender a vivir sin uno de los dos. La luz del hospital era suave, filtrada por cortinas pálidas que se movían quedito con el aire acondicionado. Desperté con su ritmo callado, el goteo lento de la vía al lado. La doctora Mireya estaba al pie de la cama, tabla en mano, voz serena pero firme. Buenos días, señora Valle. Sus electrolitos mejoran. Hoy empezamos protocolo de realimentación. Porciones pequeñas, avance suave. Su tono no traía lástima, solo precisión y algo como cariño. ¿Cuánto tardará?, pregunté. Lo que tome para volverla fuerte, dijo, sonriendo. La fuerza no se mide en tiempo. Cirilo apareció después esa mañana, trayendo el ruido del mundo exterior. Luces mejor, dijo, dejando una bolsa de papel en la charola. Traje café, descafeinado, aprobado por la doctora. Sonreí leve. ¿Cómo está la casa?, dudó antes de responder. Callada. Aurelio dice que los pagos empezaron. El primer cheque se cobró. Asentí, aunque el número ya no significaba nada. No se trata del dinero. Lo sé, dijo. Luego, más suave. Me espantaste, Esme. Tomé su mano. Yo me espanté a mí misma. Más tarde llegó Estela vecina que no veía en meses. La que Jazmín llamaba la chismosa de al lado. Traía un manojo de margaritas en un frasco de mermelada astillado. Aún respiras. Gracias a Dios, dijo, poniéndolas en el alféizar. El jardín te extraña. He estado regando tus bugambilias. Su charla llenó la habitación como sol. No me había dado cuenta cuánto extrañaba voces simples, sin agenda. ¿Te acuerdas de la sopa de Efrén?, preguntó de repente. Parpadeé. La de puerro y cebada rió. La que hacía cada domingo. Decía que curaba todo menos los malos modales, esa noche. Mientras la sala se aquietaba, soñé con esa sopa a vapor subiendo de la olla. Efrén tarareando desafinado mientras yo picaba verdura. Casi olía el caldo, rico y sencillo. Sabor de cariño hecho tangible. Al despertar, la doctora Mireya ajustaba mi vía. Dije, mi esposo hacía sopa cada domingo. Decía que era más barata que el amor, pero igual de llenadora. Sonrió. Parece que sabía la sanación. Asentí.
mirando el caldo delgado en mi charola. Creo que olvidé ese tipo de amor. El callado. Seguí buscando prueba en gente que solo lo decía con condiciones. Cirilo pasó otra vez esa tarde. Con la misma bondad cansada de siempre. ¿Sabes?, dijo, sentándose junto a la cama. Efrem me dijo una vez que eras la enfermera más terca que conoció. Que nunca te rendías con nadie. Me rendí conmigo un rato. Admití... No, dijo suave. Solo confundiste aguante con confianza. Sus palabras quedaron largo después de que se fue. El pasillo afuera de mi puerta estaba callado, salvo el carrito ocasional. Me quedé ahí, trazando la cicatriz leve en mi muñeca de una vía vieja. Y me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. Había temido más la soledad que el hambre. El hambre era dolor que podías nombrar. La soledad se colaba suave, vestida de amor, hasta vaciarte por dentro. La doctora Mireia vino una última vez antes de terminar turno. «Descanse», dijo. Su cuerpo está aprendiendo a creer en la comida otra vez. Sonreí leve. Tal vez mi corazón también. Tocó mi hombro. Gesto breve y humano que no pedía nada a cambio. Cuando las luces se atenuaron, miré el frasco de margaritas en el alféizar. Sus pétalos empezaban a abrirse bajo el brillo constante de las lámparas de la sala. Por primera vez en años, no sentí necesidad de explicarme a nadie. Y me pregunté callada, sin miedo, si la sanación empieza cuando dejas de intentarlo. Aurelio vino a verme 2 semanas después de que me dieron de alta. Llegó con carpeta delgada y esa calma suya que siempre se sentía como cierre antes de hablar. «Está hecho», dijo, poniendo los papeles en la mesa de la cocina. «El poder notarial falso está anulado. Sus cuentas de seguro y pensión están restauradas solo a su nombre». Pasé dedos por los documentos. Mi nombre, Esmeralda Valle, lucía extrañamente nuevo. Y Jazmín, ella y el señor Pike aceptaron el plan de pago. Es vinculante. Si incumplen, actuamos. Cirilo, sentado enfrente, asintió. Vigilaremos eso. No sentí triunfo, solo una quietud honda. No quiero venganza. Dije, solo quiero dejar de tener miedo de mi propia vida. Aurelio sonrió leve. Entonces este es el primer paso. Al irse, Cirilo y yo nos quedamos un rato más en la mesa. La casa estaba callada. Demasiado. El vacío ya no gritaba, solo esperaba. «No tienes que quedarte aquí», dijo suave. «Puedes venir a Monterrey un tiempo. Mi depa tiene espacio y estarías cerca de buenos hospitales». Miré alrededor de la cocina. Las barras desnudas, los gabinetes a medio llenar, las paredes con marcas leves donde colgaban cuadros. «Creo que tienes razón», dije al fin. «Es hora de irme». Sonrió, curva pequeña y aliviada. ¿En serio? Sí, esta casa guardó demasiados recuerdos buenos para volverse jaula. Esa tarde cociné una última comida y... solo sopa la receta de Efrén. Los mismos puerros y cebada. El mismo ritmo callado de revolver. El aroma llenó la cocina y por primera vez en meses no se sintió supervivencia. Se sintió ritual. Cirilo se unió, poniendo la mesa sin preguntar. «Olvidé cómo huele esto», dijo, sentándose. «Huele a hogar», respondí. Comimos en silencio un rato. Luego hablé suave, casi a las paredes. «Gracias», dije, «por lo que me diste, por lo que guardaste hasta que pude irme». Cirilo me miró pero no interrumpió. Cuando terminé mi sopa, enjuagué el tazón y lo puse en el fregadero. El acto se sintió final, casi ceremonial. «Mañana llamo a una inmobiliaria», dije. «Que alguien más llene estas habitaciones». Se puso de pie y tocó mi hombro. «Haces bien». Miré hacia la puerta antes custodiada. Ahora abierta y asentí. «Estoy lista». Esa noche, al empacar mi maleta, encontré mi gafete viejo de enfermera dentro de un cajón,
La foto estaba borrosa, pero la sonrisa firme. Lo metí en la bolsa. Para la mañana. La casa seguiría en pie. Pero ya no me poseería. Cuando dejas la casa que no te protegió, empiezas a aprender qué hogar puedes construir contigo misma. El depa de Cirilo daba a un parquecito donde los niños perseguían palomas cada mañana. Desde la ventana de la cocina los oía mientras hacía té corriente, con leche y sin azúcar. La justicia sabe así, le dije a Cirilo una vez, pasándole una taza. Firme, no dulce. Sonrió. Te queda. La vida en Monterrey se desplegó callada, sin puertas cerradas, sin explicaciones susurradas. Caímos en un ritmo que tenía sentido: caminatas matutinas por el Parque Fundidora, tardes en la biblioteca, noches leyendo en el mismo sillón, sin necesidad de llenar el silencio. Cirilo me picó una vez. Estás más ocupada jubilada que cuando trabajabas. Estoy alcanzando, dije, a vivir. Rió y sonó a la primera risa de verdad en años. Los martes me uní a un club de lectura chiquito en un café de la esquina. Las mujeres eran amables, curiosas. Nunca preguntaban más de lo que quería contar. Leíamos novelas viejas y discutíamos suaves sobre finales. Algunos días volvía a casa con aroma leve a café tostado en el suéter. Olor que significaba que había estado en un lugar que valía la pena. Una mañana encontré un sobre blanco delgado en el correo letra de Aurelio. Nítida y conocida. Lo llevé a la mesa antes de abrirlo. Cirilo alzó vista del periódico. Buenas noticias. Desdoblé la carta despacio. El primer pago entró. Dije, 1.500 pesos. A tiempo. Asintió. Estoy orgulloso de ti. Esme, orgullosa del papelito, dije, medio sonriendo. No del motivo. Alcanzó la mesa y tocó mi mano leve. Aún así, es avance. Un pedacito de justicia encontrando camino a casa. Miré el talón dentro del sobre, mi nombre escrito claro arriba. Por primera vez. No dolió verlo. Después del desayuno fuimos juntos al banco. La cajera sonrió al tomar mi boleta. ¿Lo agrega a la cuenta mancomunada? Señora Valle. Negué con la cabeza. No. Cuenta nueva. Por favor, solo a mi nombre. Asintió cortés y empezó a teclear. El sonido de las teclas fue limpio, decisivo, como cerrar una puerta que ya no necesitaba quedarse abierta. Al darme el recibo miré el saldo. No era mucho, no comparado con lo perdido. Pero era honesto. Y era mío. Afuera. Cirilo ofreció su brazo. Comida para celebrar. Solo si partimos la cuenta, dije, sonriendo. Caminamos despacio, dejando que la ciudad se moviera alrededor sin prisa. Sentí el peso chiquito y firme de la nueva tarjeta bancaria en el bolsillo rectángulo de plástico que significaba libertad. No permiso. Esa noche cenamos en casa. Solo nosotros dos. Puse la mesa con cuidado. 2 platos, 2 vasos. Nada extravagante. Al servir la sopa capté recuerdo leve de Efrén tarareando en otra cocina años atrás. Y por primera vez, no dolió. Cirilo alzó su vaso. Por comienzos que se toman su tiempo. Choqué el mío. Por finales que al fin significan algo. Después de que se acostó. Me quedé un rato más junto a la mesa, trazando la veta de la madera bajo mis dedos. El silencio ya no me asustaba. Se sentía ganado. Las luces de la ciudad brillaban por la ventana. Y por primera vez desde que recordaba, me sentí completamente presente, sin deudas, sin sombras, sin necesidad de explicar mi existencia. La paz había llegado no como gran gesto, sino como comida sencilla, voz firme, nombre restaurado. Y al apagar la lámpara me pregunté si la paz puede existir sin perdón, o si, con tiempo, son simplemente lo mismo con distintos nombres. Pasó un año completo cuando llegó la carta. Era finales de marzo.
la ventana abierta para dejar entrar el primer aire tibio de primavera. Cirilo hacía desayuno, huevos revueltos, pan tostado y té. Su versión de consuelo. El correo estaba junto a mi plato. Pila pequeña de sobres corrientes y uno que no. La letra me detuvo. Curvas cuidadosas. Mano de mi hija. Cirilo notó antes de que hablara. «No tienes que abrirla», dijo suave. «Lo sé», respondí. Ella pidió permiso para enviarla. «¿Qué le dijiste?» «Que podía...» Dije. «Y que la leeré cuando esté lista». Asintió, entendiendo más de lo que podía explicar. La carta quedó en la mesa entre nosotros, sus bordes atrapando la luz matinal. No la toqué. Después del desayuno abrí mi cuaderno nuevo, el que compré la semana que dejé Guadalajara. La portada decía «Límites y bendiciones». Las primeras páginas eran listas, recordatorios, recetas. Las últimas eran otra cosa. Verdades que escribí para no olvidar. Hoy escribí una sola frase. Creí alguna vez que confianza era amor. Ahora sé que el amor necesita límites para sobrevivir. Las palabras salieron fáciles, tranquilas como aliento. Pensé en Jazmín, su risa de niña, su disculpa temblorosa en esa cocina, su voz diciendo «Mamá», como si aún me perteneciera. En algún lugar de Monterrey. Ella también empezaba de nuevo, en la forma que tomara. Le deseé paz, aunque no viniera de mí. Cirilo volvió a la mesa, 2 tazas de té en las manos. «Sigue cerrada, dije, sonriendo leve. «Pero la abriré. Un día». Puso la taza junto a mí y jaló la silla enfrente. El sol matinal nos bañó a los dos, cálido y firme. Afuera, los árboles del parque brillaban con hojas nuevas, de las que siempre olvidan lo duro que fue el invierno. Comimos despacio, sin prisa. El ritmo de la vida corriente sintiéndose como gracia. La carta quedó intacta junto a mi cuaderno. Paciente como el pasado mismo. No recuperé mi lugar. Construí uno nuevo,